Saludos, en el tema de hoy vamos a estar trabajando lo que es la biomecánica del músculo esquelético humano, todos los tipos de trabajo, las contracciones, las funciones del músculo y la arquitectura del mismo. Cuando hablamos de las propiedades del músculo, se encuentra que está la contractabilidad, que es la habilidad del músculo de acortarse para producir tensión. Está la extensibilidad, que es la habilidad de alargarse. La elasticidad, que es la habilidad de regresar a su largo normal luego de alargarse. Y la irritabilidad, que es la habilidad de responder a un estímulo nervioso para contraerse. La estructura del músculo esquelético, podemos ver aquí un ejemplo eh, del, del bíceps, ¿verdad? Y aquí está el tendón. Recuerden que el tendón es lo que une el músculo con el hueso. Cuando hablamos del cuerpo es donde se encuentran las fibras musculares. El tendón, la parte de músculo que se adhiere al hueso y tiene forma de cordón. Recuerden que como les dije, tendón une músculo con hueso. Los ligamentos son los que unen hueso con hueso. La aponeurosis, que es parte ancha del músculo que se adhiere al hueso. Y el episimio, que es la membrana exterior del músculo. ¿Ven? Aquí ponemos un ejemplo de la parte ancha que se adhiere al hueso. Míralo por aquí. Y el episimio. Vamos ahora con lo más interno. Cómo se ve de manera interna el músculo. Están los fascículos, que es el grupo de fibras musculares rodeado por el peristimo. Míralo por aquí. Está la fibra muscular, que está compuesta de miofibrillas y están rodeadas por el endomisio. Por aquí, endomisio. Y las miofibrillas, que están compuestas de miofilamentos de actina y miosina. El sarcómero, que es el compartimiento donde están las miofibrillas de actina y miosina. Y la línea Z, que es el enganche de la actina. La miosina contiene los puntos cruzados, que son los filamentos gruesos, y la actina sujetas a la línea Z del sarcómero, que se compone, ¿verdad?, de los filamentos finos. Cuando hablamos de las contracciones musculares, estamos la contracción concéntrica, con el músculo, cuando esto ocurre, el músculo se acorta, produce tensión para mover la articulación en contra de la fuerza de gravedad. Lo vemos lo que hacemos en los músculos, ejemplo con el bíceps core. Y es un trabajo positivo, que vamos a entrar en detalle sobre los trabajos ahora. La contracción excéntrica, que el músculo se alarga, produce tensión para controlar el movimiento en articulación, causado por la fuerza de gravedad, y el trabajo es negativo. Cuando la contracción es isométrica, los músculos producen tensión, pero no hay movimiento de la articulación o segmentos. No hay trabajo mecánico. ¿Saben? Un ejemplo de esto es en la plancha, el famoso plank, que tú sostienes esa posición, hay tensión, ¿verdad? Porque estás haciendo fuerza para mantener esa posición, pero entonces no hay movimiento. En el trabajo positivo significa que la fuerza muscular va en la misma dirección que el músculo, ¿sabes? Un ejemplo de esto es haciendo bíceps curl, tenés el dumbbellcito aquí y lo vas a llevar hacia el hombro, ¿verdad? Fuerza va en la misma dirección del músculo. Y en el trabajo negativo es todo lo contrario, la fuerza que tiene que hacer el brazo, ¿verdad?, para sostener el dumbbell, pero es cuando tú estás descendiendo ese dumbbell, pues son en dirección contraria. Esa es la diferencia entre trabajo negativo y positivo. Trabajo positivo, fuerza muscular va en la misma dirección del movimiento. Y en el trabajo negativo, la fuerza y el movimiento van en dirección contraria. El tejido contractil está compuesto por la fibra muscular. También el músculo tiene un tejido elástico, está compuesto por las membranas que rodean al músculo y luego unen al hueso. El tejido elástico se divide en tejido elástico paralelo, que es la membrana que se encuentra en el cuerpo del músculo paralela a las fibras musculares, y el elástico en serie, que son las membranas que se encuentran en los tendones. ¿Verdad? Cuando hablamos de las contracciones, si hay poco contacto de miosina y actina, es donde se produce menos tensión. Cuando hay un contacto óptimo entre actina y miosina, es donde se produce la mayor tensión. Y contacto entre miosina y actina se sobrepasan, pues también produce menos tensión. Los músculos se alargan, quiere decir que la tensión disminuye, actina y miosina pierden contacto entre sí. Cuando el tejido contractil produce la tensión activa al interactuar la actina y miosina en su totalidad. Un músculo en su largo normal produce la mayor tensión producida por el tejido contractil.
Cuando el músculo se acorta, la tensión se disminuye, las timoxinas sobrepasan, ¿verdad? Disminuyendo su habilidad para producir tensión, como lo explicamos anteriormente. El tejido elástico se alarga más allá de su largo normal y produce una tensión pasiva. Entre más se alarga el músculo, mayor es la tensión producida por el tejido elástico. Entre más se alarga el músculo, menos es la tensión producida por el tejido contractil y mayor la tensión producida por el tejido elástico. La tensión total es la combinación de la tensión contractil activa y la tensión elástica pasiva. ¿Verdad? Poniéndolo esto en un panorama más claro de los ejercicios, vamos a hablar, ¿verdad? El ejemplo de el squat. Cuando estamos haciendo el squat, cuando estamos descendiendo la barra, cuando estamos bajándola, hay un trabajo negativo, ¿verdad? Porque la fuerza va en dirección contraria al movimiento, y en la subida pues hay un trabajo positivo porque la fuerza va en la misma dirección que el movimiento. Porque los cuádriceps, la función de los cuádriceps es extensión, y cuando ¿verdad? Extender esa pierna. Entonces cuando estamos extendiendo completamente con la barra atrás es la subida, y ese es trabajo positivo. La fuerza y el movimiento van en la misma dirección. ¿Qué tipo de trabajo? En trabajo positivo pues es concéntrica, ¿verdad? El músculo acorta, está produciendo esa tensión, y en trabajo negativo es céntrica porque el músculo, ¿verdad?, se está alargando. Cuando hablamos de la velocidad de la contracción muscular, en la concéntrica aumenta la velocidad de movimiento, disminuye la fuerza muscular. Disminuye la velocidad de movimiento, aumenta la fuerza muscular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando trabajamos la fuerza muscular, ¿verdad?, repeticiones de 1 a 6 más o menos, ¿verdad?, de 1 a 6 repeticiones, pues tenemos que hacer ese movimiento lento para que trabajemos de verdad lo que es la fuerza muscular. Si lo hacemos muy rápido, pues entonces ya estamos trabajando otro componente. Queremos desarrollar la fuerza máxima, tiene que ser un movimiento lento. Trabajamos potencia, pues entonces el movimiento es rápido, que eso lo vamos a ver más adelante. En la excéntrica se aumenta la velocidad, aumenta la carga, fuerza, y entonces en movimiento, ¿verdad?, concéntrico, como dijimos, el movimiento de dirección es positiva. En el cambio de la isométrica pues no hay movimiento, y en el caso de las contracciones excéntricas el movimiento y dirección es negativa, ¿verdad?, porque como dijimos va en direcciones opuestas. ¿Verdad? Que es el ciclo de estirar y acortar, es cuando se realiza una contracción excéntrica rápida antes de la contracción concéntrica rápida. El músculo puede realizar mayor trabajo y potencia. Un componente elástico ayuda a aumentar la capacidad de fuerza, trabajo, potencia del músculo. ¿Verdad? El reflejo de estiramiento, al activarse los usos neuromusculares, provoca una rápida contracción del músculo estirado. Un ejemplo de esto son los entrenamientos de pliometría que se utiliza, ¿verdad? Tú haces un jumping squat, caes rápido al piso y rápido brinque, te mantienes haciendo lo más rápido posible, ¿verdad?, para que ese ciclo de estirar y acortar lo que ayuda es generar, ¿verdad?, esa potencia muscular. Otro ejemplo de ejercicios pilométricos: saltar en la caja, el push-up pilométrico, que es cuando brincas y hacer las palmadas por los brazos, todo eso, ¿verdad?, es un ejemplo de entrenamiento de pliometría. Cuando hablamos de las funciones del músculo, esto es bien importante, ¿verdad?, en el entrenamiento físico, para entender, ¿verdad?, las funciones de los músculos en cada ejercicio. Cuando nosotros decimos, no, este ejercicio es de X músculo, pues quiere decir que ese músculo es agonista. ¿Por qué? Porque significa, agonista significa que es el músculo que está realizando el movimiento, o sea, es el músculo principal que se está utilizando en ese ejercicio. Si estamos trabajando, por ejemplo, el bench press, para que es un ejercicio conocido usualmente para desarrollar el pecho, pues entonces los músculos pectorales son los agonistas, porque son los encargados de realizar ese movimiento. Cuando hablamos de los antagonistas, significan los músculos que realizan el movimiento contrario. Si en el bench press los agonistas son el pecho, los hombros y los tríceps, pues entonces los antagonistas son los músculos de la espalda y los bíceps. ¿Saben? Bien importante que nunca el cuerpo le da shutdown a otros músculos, sino que ellos hacen una función diferente en el ejercicio. Por eso es que se está recomendando, ¿verdad?, trabajar tanto los músculos agonistas y antagonistas, ¿verdad? Una misma sesión, por ejemplo, en una rutina tú puedes trabajar todo lo que sean los músculos pectorales y lo combinas con ejercicios de espalda, ¿está bien? Porque nunca el cuerpo le da shutdown a uno. Por eso que ya casi no se utiliza eso de entrenar lunes, pecho, martes, espalda, ¿ves? Porque esto tiene también sus reacciones biomecánicas. Nunca tú dejas
apagado un músculo, un grupo muscular, sino que hacen una función diferente. Cuando es agonista, pues se determina que ese ejercicio es para ese músculo. ¿Ven? Igual en el pull-up, cuando tú estás haciendo los pull-ups, el músculo agonista son los bíceps y los músculos de la espalda, ¿verdad? Específicamente los latissimus dorsi y todo eso. Pero entonces los músculos que son antagonistas serían los pectorales, los hombros, los tríceps. ¿Ven? Que no le da shutdown en sí, sino que hace una función diferente. Cuando hablamos de los estabilizadores, son los músculos que fortalecen la estructura ósea para que el músculo pueda realizar la fuerza deseada durante un movimiento. Un ejemplo de eso, como les dije, los hombros. ¿Saben? Los hombros ahí estabilizan en el bench press, están envueltos, ¿verdad? En ese trabajo porque están haciendo una función estabilizadora. Cuando hablamos de los sinergistas neutralizadores, son músculos que contrarrestan otros movimientos que pueden realizar los músculos agonistas. ¿Está bien? Eso es para mantener una buena mecánica. Mayormente, ¿verdad? Cuando hablamos de estabilizadores y sinergistas, pensamos que más o menos lo mismo, pero hay unos ejercicios en que hay unos músculos específicos que son estabilizadores y hay otros específicos que son sinergistas. Cuando hablamos de las propiedades del músculo esquelético, la contractabilidad, como dijimos ahorita, es la habilidad del músculo de acortarse para producir tensión. La extensibilidad es la habilidad de alargarse. Y la elasticidad es la habilidad de regresar a su largo normal luego de alargarse. La irritabilidad es la habilidad de responder a un estímulo nervioso para contraerse. Y aquí cabe, ¿verdad?, lo que hablamos como la programación del impulso nervioso, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestro movimiento del cuerpo. Un receptor sensorial manda señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central manda un estímulo por medio de una neurona motora. Y si el estímulo es de suficiente magnitud, ¿verdad?, provoca una contracción muscular. ¿Sabes? Que también esto tiene que ver, ¿verdad?, el movimiento también tiene que ver con el sistema nervioso central. No lo podemos obviar. La bomba de potasio y sodio, bien importante, ¿verdad? Esos son los electrolitos que ayudan en las contracciones musculares y en el movimiento. Por eso es que cuando nosotros hacemos ejercicio, mayormente le dan ¿verdad?, a tomar esa bebida de electrolitos para reponer potasio, sodio, el calcio y todo eso, magnesio, ¿verdad? Porque lo perdemos mientras sudamos. Y por eso es tan importante, porque ayudan no solo a la contracción muscular, sino a nivel de impulso nervioso. Cuando hablamos del arco y reflejo, el receptor sensorial manda una señal al sistema nervioso central. Este manda un estímulo por medio de la neurona motora y el estímulo de suficiente magnitud umbral provoca contracción muscular. La ley de todo o nada es un umbral, que ahí ¿verdad? Y conocemos lo que es un umbral, con un estímulo de suficiente intensidad que producirá contracción de todas las fibras musculares que inerva la neurona. El subumbral es un estímulo de baja intensidad que no produce contracción de ninguna fibra muscular. Una unidad motora se conoce como una neurona motora y todas las fibras musculares que inerva se consideran la unidad funcional del sistema neuromuscular. Movimientos delicados o finos, una neurona motora inerva cientos, que son pocas fibras musculares, y en movimientos bruscos una neurona motora inerva miles de fibras musculares. En los ejercicios, pues, obviamente para levantar una caja, una neurona no va a inhibir pues cientos, o sea, poquitas fibras musculares, pero si estamos haciendo ejercicio, pues estos movimientos que básicamente son bruscos, pues son pesados, pues entonces esa neurona tiene que inhibir miles de muchas fibras musculares para producir el movimiento. Cuando hablamos de la unión neuromuscular, una unión neuromotora a un músculo, la segregación de la acetilcolina la produce la excitación de la contracción. O sea, ya estamos hablando a nivel más interno. ¿Cómo se aumenta la tensión muscular? Pues una sumación temporal, que son impulsos repetitivos de la neurona, ocasionando que aumente la tensión muscular en una unidad motora, que es cuando hacemos ejercicio, hacemos muchas repeticiones, pues una sumación temporal, porque son impulsos repetitivos, estamos haciendo ese movimiento constantemente. O lo que se conoce como el tétano, que es un impulso repetitivo que ocasiona una máxima tensión, o sea, un movimiento brusco de cantazo. Eso es lo que se refiere con el tétano. Cuando hablamos de la sumación espacial, una activación de otras unidades motoras, ocasionando que aumente la tensión muscular en una unidad motora. La excitación nerviosa alta permite realizar la fuerza extrema. Un ejemplo de esto es los levantadores de pesa o accidentes donde un padre tiene que levantar un objeto que le cayó encima a un hijo, ¿verdad? Un techo o algo. Eso se han visto los atletas que a veces se dan golpes en la cara, o los coaches le dan golpes en la cara, le dan en el pelo, ellos se dan en los muslos o en las piernas.
es para eso, es crear esa excitación ¿verdad? Nerviosa alta que permite realizar fuerza extrema, ¿verdad? Por su noción especial. Se ha encontrado que funciona también a nivel psicológico, pues ellos lo siguen utilizando. Cuando hablamos de las características de las fibras musculares, ¿verdad? Esto es un tema bien interesante porque la habilidad para desarrollar fuerza también depende de nuestra fibra muscular. Algunas de las fibras corren el largo completo del músculo, otras son más cortas. Las fibras del músculo esquelético crecen en su largo y diámetro a través de toda la vida. Y el diámetro de la fibra aumenta con el entrenamiento de resistencia, que todos lo sabemos, ¿verdad? Con el entrenamiento de pesa, el diámetro de la fibra va a ir aumentando poco a poco si se realiza correctamente, y la cantidad de las fibras musculares se definen al nacer. Bien importante que entendamos eso, ¿verdad? Para la próxima tablita que vamos a estar discutiendo, que es sobre los diferentes tipos de fibras muscular. Bien importante, que por eso que se dice que con el talento se nace, no se hace. Hay personas que sí, con el entrenamiento pueden mejorar, pero con la fibra que tú naces es el éxito deportivo que vas a tener, ¿verdad? Y el tipo de entrenamiento que va a ser más eficiente para tu tipo de cuerpo. La fibra muscular se clasifica en 3 tipos. Y aquí vamos a estar en detalle lo que son los 3 tipos de fibras musculares. Las fibras de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, ¿verdad? Vamos por la parte más científica, después vamos a ver unos términos más sencillos para que lo entendamos con mayor facilidad. Las tipos de fibras de tipo 1, pónganse en la mente esas personas que son flaquitas, esas personas que cogen maratones y deportes de resistencia, 10 kilómetros, 21 kilómetros, todo eso. Ellos tienen una velocidad de contracción que es lenta. La velocidad de fatiga también es lenta, por eso aguantan mucho. La contracción no es tan rápida, por eso no pueden hacer deportes explosivos. Su diámetro es pequeño, o sea, tienen músculos pequeños. La concentración de ATP es baja porque no generan tanta fuerza ni tanta potencia muscular. La concentración de la mitocondria pues es alta, ¿verdad? Porque necesitan unos procesos aeróbicos. La concentración de enzima glicolítica es baja, porque con lo mismo no generan tanta fuerza, no son tan explosivos. Y el umbral de excitación es bajo. Por eso es que tiene una velocidad de contracción lenta. Cuando hablamos de los tipos 2A y tipo 2B, ahí la velocidad de contracción en ambas fibras es más rápida. En la tipo 2A, la velocidad de fatiga intermedia, que lo vamos a ver más detalle en una tablita que les presento. En la tipo 2B es rápida. Usted en las dos tipo 2B, usted imagínese los corredores de 100 metros. ¿Está bien? 100 metros. Usain Bolt, todo eso. Que ellos son de diámetro grande, por eso tienen muchos músculos, porque necesitan generar velocidad y alta potencia. La concentración de ATP alta porque necesitan una fuente de energía que sea rápida. La concentración mitocondrial es bajita porque no dependen tanto del sistema aeróbico para producir su movimiento, sino más que para su recuperación. Y la concentración glicolítica es alta porque la necesitan, ¿verdad? Para sus fuentes de energía, para el ejercicio que ellos realizan. Y el umbral de excitación es alto. Eso tú disparas, le pitas y pum, ellos salen ahí cogiendo a las millas. En el caso del tipo 2B, usted imagínese, ¿verdad? También esos que son como baloncelistas, 800 metros, 1200, ¿verdad? Por eso es la diferencia. Ahora vamos con una tablita, ¿verdad? Más específica, para entendemos un poquito más fácil. En la tipo 2A, el diámetro, como le dije, personas flaquitas, no son tan grandes. En el caso de los tipo 2A, el diámetro es intermedio, son un poquito más grandecitos, pero no son tan grandes como los del tipo 2B. El contenido mioglobina aquí es alto, como les dije, depende mucho de los sistemas aeróbicos para producir energía. En el caso del tipo 2E, tipo 2A es un intermedio, y en el tipo 2B es bajito porque, como les dije, sus movimientos son explosivos y se cansan rápido. Cuando hablamos de capilares, tienen muchos capilares aquí porque necesitan obviamente más intercambio de oxígeno en la sangre. En el tipo 2A es intermedio y en el tipo 2B es de poco capilares. El sistema energético predominante es el aeróbico, ¿verdad? Que depende obviamente del oxígeno. Acá en el tipo 2A está entre el aeróbico y el anaeróbico, y en el tipo 2B es full anaeróbico. La resistencia alta en los tipos 1A, tipo 1, perdóname, y en los tipos 2A es intermedia. Por eso, como les dije, deporte de 800 metros, 1200, y vamos a ver más detalles sobre los otros. Y acá es baja, su resistencia es baja, por eso cogen 100 o 200 metros y ya están explotados. La velocidad de contracción es lenta en esto. Acá en los tipos 2A y tipo 2B es bastante rápida, y en potencia, a ver si lo vamos a comparar entre las tres, pues el intermedio, el tipo A es intermedio, tipo B es el máximo potencia y el tipo 1 es bajito.
En resistencia aquí tiene completa, ¿verdad? Porque es donde hacen deportes de resistencia. Y entonces la de tipo 2A, también intermedio entre ellos dos, pero entonces la resistencia a los tipo 2B es más bajita. Cuando aquí le presento una tabla, ¿verdad? De los ejemplos de cada uno de los tipos, ¿verdad?, de deportes que se utilizan en cada uno de la fibra muscular, ¿verdad? Dependiendo del deporte, ¿ves? Los 100 metros, como les dije, es alto. El tipo 2B, corrida 800 metros acá es alto y acá también, ¿verdad? Porque cae en un intermedio, el maratón aquí es alto, en el otro bajito. Y así sucesivamente, si ven en deportes que son bien explosivos, sale alto la tipo 2 fibra, el tipo de fibra tipo 2. Y en los de soccer ves que hay un intermedio, en baloncesto también puede ser que haya, acá a veces tipo es bajito, pero entonces hay alto en tipo 2A. Hay deportes, ¿verdad? Que en fútbol americano obviamente va a ser bajito el tipo 1, porque esos tipos son grandes, necesitan que sean explosivos y fuertes. Fútbol, soccer y lacrosse, hay un alto contenido de ambas, ¿verdad? Porque están corriendo tanto, pero también necesitan ser explosivos. Ven, el boxeo también necesita bastante resistencia aeróbica, pero también tiene que dominar el tipo 2 para, ¿verdad?, para la potencia muscular. El béisbol es full tipo 2. Y así sucesivamente, ¿ves? Natación de 50 metros, un tramo corto, tipo 2A. Y así ves, eventos de campo libre, alto esquí de fondo, mayormente el biatlón, también tipo 1. En el tenis tiene ambos, viene siendo como tipo 2A. Y por así sucesivamente, el ciclismo de pista tiene que ser alto acá porque no es tanta resistencia, pero cuando es a larga distancia, pues es alto en fibra 1. Y en remo, igual, ¿saben? Como vemos un ejemplo de los cuerpos, depende de la fibra muscular, el tipo de cuerpo que ustedes tenemos. Aquí tenemos un cuerpo de una gimnasta, aquí tenemos un cuerpo de una persona de salto a lo alto, igual aquí salto a lo alto, esta de triple salto, mira, un luchador, y aquí una de trampolín. Ves que de acuerdo al tipo de deporte es la distribución de la fibra muscular y el tipo de deporte que tú vas a hacer más exitoso. Por eso se determina al nacer, ¿verdad?, de que en qué deporte tú vas a ser más exitoso de acuerdo a tu tipo de cuerpo y de fibra muscular. Cuando hablamos del comportamiento de la fibra, las fibras lentas, como les dije, generan una menor fuerza máxima, pero también tardan más en llegar a la fuerza máxima. Cuando llegan a la fuerza máxima, pues duran más tiempo en sostenerla. Cuando hablamos de la fibra rápida, es una mayor fuerza máxima y llega más rápido generan mayor fuerza máxima, ¿verdad? Llegan más rápido a esta, pero entonces su tiempo, ¿verdad?, de duración de mantenerla es más corto que las de tipo lenta. Como les dije, ¿qué tipo de fibra tiene un atleta de 100 metros? Pues obviamente tipo 2B. ¿Y qué tipo de fibra muscular tiene un atleta de 10.000 metros? Pues obviamente una tipo 1, ¿saben? Porque necesita más resistencia. En el reclutamiento del sistema nervioso central tiene un sistema elaborado para controlar el reclutamiento de unidades motoras de acuerdo al tipo de movimiento que se realiza. Las unidades motoras, las fibras lentas tienen un umbral bajo de excitación, o sea, las tipo 1 tienen un umbral bajo de excitación, las motoras fibras oxidativas son rápidas, tienen un umbral intermedio de excitación y las unidades motoras de fibra rápida tienen un umbral alto de excitación. Les traigo la segunda parte en el próximo video.